y quería simplemente recordar cómo la Contraloría tuvo un rol en todo este tema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en el desarrollo legislativo que se dio con relación al tema de la seguridad vial. Estando recién posesionado en el cargo de Contralor Delegado de Infraestructura, que acompañé a la actual administración de la Contralora General de la República, tuve oportunidad de asistir a uno de los debates de la Comisión Sexta, donde al interior de esta comisión se llamaba la atención de la Contraloría sobre el tema de la seguridad vial. Era un tema que en lo que se manejaba en la delegada de infraestructura, que manejaba pues temas demasiado importantes, teníamos que ser honestos, no habíamos nosotros avisorado con la importancia que para el país tenía. Fue al interior de la Comisión Sexta de Senado donde nos abrieron los ojos y nos solicitaron empezar a estudiar esta materia. Nos dimos cuenta, como lo decía aquí el ministro de Salud, que este era un tema intersectorial. Nos dimos cuenta que al interior de la misma Contraloría no nos hablábamos entre las diferentes delegadas sectoriales que tenían que ver con la materia. El tema no se encontraba al interior de la Contraloría como un tema trascendental, porque precisamente no se había manejado de esta manera articulada e intersectorial. Tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con la sociedad civil. En este tema la fundación de Mario Botaguillo fue muy importante y una de las órdenes era hacer el tema de manera articulada. Empezamos a recibir mucha información al interior de los debates de la Comisión Sexta y pudimos entregar un resultado de un trabajo intersectorial. Y se dieron unas cifras importantes, se dieron unas actuaciones importantes de manera articulada. Por primera vez se actuó con los representantes del gobierno, con el mismo Ministerio de Transporte. Hicimos diferentes actuaciones que nos pudieron dar cifras y evidencias de lo que estaba pasando en la realidad con las licencias de tránsito, con los actores que tenían que estar vinculados alrededor de lo que se denominaba el Registro Único Nacional de Tránsito a nivel nacional, con la Superintendencia de Puertos, con la Policía Nacional, y en general creo que ha sido de las actuaciones más satisfactorias que ha tenido la Contraloría General de la República. Finalmente pues entregan una serie de resultados. Los resultados son recibidos de manera positiva por los diferentes entes del Estado que se veían involucrados en ellos. No son resultados amables, por lo general encontrar hallazgos fiscales o temas disciplinarios, pero lo importante es que se recibió de manera propositiva. Y como lo decía la señora ministra, la Contralora había tenido una idea de crear una entidad. Veía que una de las soluciones importantes para seguir con la articulación era crear una entidad que no era un tema de burocracia, no era crear una entidad demasiado costosa para el Estado, sino que dentro de los recursos que estaban, que era uno de los hallazgos importantes de la Contraloría, que existían los recursos. A contrario de lo que todo el mundo pensaba, la primera sorpresa es que nos encontramos con 1.5 billones de pesos invertidos en TES y en CDTs que se encontraban prácticamente parqueados sin cumplir la función pública que este recurso tenía, que era lo que se ha dicho aquí ampliamente esta mañana, el tema de atención a las víctimas y el tema de la prevención vial, de la prevención de la seguridad vial. Se encontraba que los recursos estaban y que de pronto pasaba lo mismo que le había pasado a la Contraloría en estos años, era que faltaba articulación, y eso es lo que se expone por parte de la Contralora y fue bien recibido por parte del Ejecutivo. Y para no extenderme con resultados de las auditorías que ya todos conocen y que están ahí públicamente a disposición de todos, lo que esto denotó fue un ejemplo del cumplimiento de la Constitución, del artículo 113 de la Constitución Nacional, que decide decir que existe una separación de poderes en Colombia, pero con la obligación constitucional de tener una colaboración armónica, que aquí se presentó
en esta materia de la seguridad vial. No puede existir un Estado, señores senadores, que no cumpla el principio de separación de poderes, pero con colaboración armónica, porque lo que interesa al final es el interés general. Quiero decir que esta auditoría y este modelo de auditoría intersectorial se ha venido manteniendo por parte de la Contraloría. Actualmente se encuentra en ejercicio una actuación que va a revisar los mismos aspectos que se venían revisando, pero va a ampliar los análisis técnicos a temas fundamentales como los que decía usted, ministro, del tema del manejo del SOAT y de la contribución que tiene el SOAT en materia de recursos para atender los temas de seguridad vial, revisar el tema de la estructuración técnica de la tarifa del SOAT para ver si tiene una proporcionalidad en su cobro. Ahí encontramos que no se ha revisado la tarifa como lo indica la ley desde el año 2009 a la fecha, no se ha hecho una revisión del componente técnico de la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. También se está revisando el tema del cumplimiento de lo que ordenan las campañas de sensibilización y los recursos que existen para estas campañas de sensibilización disponibles, cómo se están acometiendo y cómo se están gastando en este momento esos recursos. De otro lado, también entrar a revisar algo que se dijo aquí, el tema del rol del Ministerio de Comercio en el manejo de los vehículos que están entrando a Colombia, senador Olano, que usted lo mencionaba en su presentación. Esa es una línea que, siguiendo aquí con el insumo que nos da la Comisión Sexta, nosotros tenemos la obligación de revisar. Ya lo hemos hablado con el Ministro de Comercio Exterior, él está al tanto. Ese es un tema que me parece importante destacar aquí, que el Ministerio se encuentra trabajando en esta materia. Y decir que en especial seguimiento a lo que va a hacer la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al cumplimiento del ordenado por la ley que ustedes promulgaron, y estos resultados de esta auditoría pues se van a estar entregando a partir de finales de este mes de manera simultánea, en tiempo real, como se vayan adelantando las auditorías. Y simple y llanamente pues agradecerles nuevamente la oportunidad de la Comisión Sexta. Fue aquí donde nos pusieron al tanto de esta materia. Ese reconocimiento por parte de la Contraloría, en lo que a nosotros nos respecta, hemos sido unos testigos absolutos de cómo esta evolución de una preocupación que tenían al interior de la Comisión se fue desarrollando, y vemos con satisfacción también al estar terminando la administración de la Contralora Sandra Morelli, todo lo que se ha logrado en esta materia. Lógicamente, como ustedes lo decían, y resulta un poco, es difícil a veces que los organismos de control tengan que hacer este tipo de pronunciamientos, pero unos reconocimientos a las personas que estuvieron al frente de esto por parte del Ejecutivo también, sin la voluntad de la ministra y sin la apertura a veces a recibir, reitero, uno está recibiendo sugerencias, funciones de advertencia, hallazgos fiscales, pero recibirlos de una manera propositiva, pues vemos que dio un resultado positivo. Yo por último quería extenderles un saludo de la señora Contralora. Ella tuvo que viajar, era un tema muy importante, trató de cancelar su viaje porque para ella era fundamental estar presente en esta audiencia, y quería solicitarles permiso de poner un video que ella quiso enviar, porque no quiso estar totalmente ausente en esta audiencia. Muchas gracias. En mi condición de Contralora General de la República de Colombia y habiendo sido la responsable de la vigilancia de los recursos destinados a la seguridad vial, considero que este es un ámbito de
la política pública en la que el Congreso Nacional y particularmente la Comisión Sexta del Senado, a la vez que la propia Contraloría, hizo un aporte muy importante a través del control político y con el apoyo técnico que presta la Contraloría General de la República de Colombia al realizar el control fiscal. La entidad pudo establecer que se trataba de un sector donde había multiplicidad de órganos que tenían responsabilidades que de una u otra manera incidían en la efectividad de la seguridad vial, es decir, que inciden en lo que tiene que ver con la vida de las personas, con la integridad física de las personas y obviamente también psicológica, y que precisamente esta fragmentación, esta dispersión de recursos, de entidades, sin que existiera realmente una efectiva coordinación y un único responsable final, pues impedía la maximización de esos recursos y su mejor uso y aplicación. En el trabajo que en la Contraloría fue liderado primero por el doctor Néstor Sinsáciga, en su momento como delegado de infraestructura, ahora Contralor Auxiliar, y por el doctor Zuluaga como delegado de participación, la Contraloría hizo realmente un trabajo interesante, intersectorial, estableciendo cómo había, por ejemplo, en las funciones del Ministerio de Comercio Exterior, también una actuación pendiente en cuanto a la exigencia de los mínimos indicadores y estándares de seguridad de los vehículos importados. Pero por otro lado también se pudo establecer cómo en el momento mismo de realizar los pliegos concernientes a las concesiones de infraestructura vial existían omisiones en cuanto a lo que debían ser esos mismos estándares de seguridad. Lo anterior sin perjuicio de examinar también la responsabilidad de la policía vial, y finalmente lo que tenía que ver con específicamente con los recursos que se destinan a la atención de las víctimas de la seguridad vial, con el cambio de destinación de los mismos por parte del Ministerio de Salud, y finalmente con la estructuración de una muy precaria institucionalidad en lo que hoy conocemos como el Fondo de Seguridad Vial. Todos estos aspectos nos permitieron identificar una cuantía realmente importante de recursos que supera el billón y medio de pesos, y que tienen una fuente garantizada, es un porcentaje del SOAT, que se debe adquirir precisamente el Seguro Especial de Accidentes contra Terceros, y en ese orden de ideas fue realmente muy importante el aporte que hizo el Congreso de la República con iniciativa precisamente de esta comisión que hoy le rinde cuentas a la ciudadanía, que le rinde cuentas al país de la magnífica labor que realizaron al proponer la creación de la Agencia de Seguridad Vial con un único responsable con capacidad de coordinación de todo el sector y a la vez con una planeación adecuada de cuál sería la destinación de este recurso, que obviamente no puede limitarse única y exclusivamente a hacer campañas publicitarias cuya efectividad pues todavía está pendiente de establecerse en nuestras auditorías. De la misma manera que lo han hecho con muchos otros sectores, como por ejemplo las telecomunicaciones, esta comisión liderada por su presidente, el doctor Torrado, pero con particular empeño y responsabilidad, sin lugar a duda, de Plinio Olano, que hoy en día casi que podemos identificarlo con el tema de la seguridad vial, y yo diría que es uno de los grandes logros de su legislatura, de su última legislatura. Él decidió no presentarse nuevamente al Congreso, pues logra la aprobación de esta ley
y esta citación que hoy se hace para rendir cuentas tiene precisamente la finalidad de continuar en la consolidación de esa estrategia institucional que debe contar con la más detallada y oportuna reglamentación para su buen suceso. Asimismo, el senador Prieto estuvo siempre listo a exigir que esa institucionalidad estuviera dotada de suficiente autonomía, de suficiente identidad para que no quedara sometida a otros sectores y por lo tanto no terminara siendo una mera estructura burocrática sin dientes y sin capacidad de incidir efectivamente en algo que no podemos perder de vista, y en esto la secretaria pues ha sido siempre muy proactiva, la doctora Sandra Valle, y es que estamos hablando de un promedio de 5.000 muertos al año. Por lo tanto, es un ámbito que sencillamente influye y tiene vocación de incidir y afectar pues muchas familias, lamentablemente, privando de la vida a un miembro de esa familia si lamentablemente se encuentra envuelto en uno de estos accidentes o accidentes evitables por lo demás, o es víctima también de lesiones personales con incidencias a futuro en su vida profesional muy preocupantes. Hay una situación realmente paradójica, y es que uno de los senadores más destacados en este ámbito y más comprometido con la seguridad vial fue víctima hace unos años directamente precisamente de un accidente de tráfico, pero adicionalmente el día siguiente que se aprobara esta ley, su padre falleció atropellado precisamente en una calle de esta ciudad. Es el senador Ferro, que también definitivamente merece un homenaje especial en esta ejecución efectiva de política pública que necesariamente se traduce en una garantía efectiva de los derechos humanos de los colombianos y de todos los habitantes o transeúntes de este país que potencialmente pueden verse involucrados en una tragedia de este tipo. Y obviamente el senador Pedraza, que también fue particularmente serio y estudioso en estas materias y que desde siempre entendió que el mero fondo no era la solución institucional, que no tenía capacidad de incidir, y de ahí que la agencia pues pudiera tener vida legislativa gracias al empuje y al compromiso constante de esta comisión. La Contraloría se siente satisfecha por la labor de apoyo técnico que realizó. Fue también un ejercicio de coordinación con una veeduría ciudadana, que es precisamente esta organización Por la Vía, por la Vida, que tiene una destacable organización y capacidad de agenciar los intereses de las víctimas del tráfico, y que sin lugar a duda nos permitió conocer la problemática de manera organizada y en la proporción que realmente tiene que tener dentro de las prioridades de ejecución de las políticas públicas de este país. De tal manera que en esta rendición de cuentas la Contraloría pues está seguro que va a tener particular información la ciudadanía de una labor productiva, seria, constante y permanente del Congreso de la República y de sus miembros, que lamentablemente no son objeto del justo reconocimiento en muchas ocasiones, y por el contrario estos resultados se ven opacados o desconocidos por el gran público, porque precisamente no se destacan estos aportes positivos que se hace al desarrollo de la institucionalidad colombiana y finalmente a la garantía efectiva, repito ya por tercera vez, pero es muy importante que tomemos conciencia de esto, a la vida y a la seguridad física de los coasociados en este país. Por lo tanto, les deseo mucho éxito en esta rendición de cuentas de la Comisión Sexta, y por sobre todo un trabajo realmente igual de intenso y comprometido como el que hasta el momento han demostrado, pues todavía la agencia pende
de unos desarrollos normativos y unas decisiones administrativas para hacer una realidad.